Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. El viento azotaba con fuerza, silbando entre las grietas del equipo mientras tratábamos de movernos en aquel páramo blanco. La base militar del Ártico estaba tan aislada que muchas veces bromeábamos con que éramos los últimos humanos en la Tierra. Aquella soledad había comenzado a afectarnos, especialmente a mí. Las noches eran largas y silenciosas, y el único consuelo era el murmullo monótono del generador y las conversaciones esporádicas con el resto del equipo. Aquel día había comenzado como cualquier otro. El radar nos había estado dando lecturas erráticas durante semanas, probablemente por interferencias causadas por tormentas geomagnéticas, pero esa mañana, una señal distinta apareció. Algo, o alguien, se estaba moviendo a varios kilómetros de la base. No era un animal común, los sensores habían detectado un calor corporal que se desplazaba en línea recta hacia el glaciar al sur. Probablemente un oso polar o algún explorador perdido, dijo el sargento Rivera mientras revisaba los datos. Su voz, siempre firme, no ocultaba del todo el leve tono de preocupación. En mi experiencia, no se preocupaba a menos que algo realmente lo inquietara. Después de horas de deliberación, el sargento decidió que era hora de salir. No podemos ignorarlo. Si es alguien, necesita ayuda. Si no es nadie, bueno, mejor averiguarlo ahora. El equipo estaba compuesto por 5 personas, y todos éramos muy diferentes. Rivera, el líder, era un hombre duro con cicatrices en el rostro que parecían contar historias de batallas perdidas. Martínez, siempre haciendo bromas inapropiadas para romper la tensión, cargaba su rifle como si fuera una extensión de su brazo. Vega, nuestro médico, parecía más filósofo que soldado, siempre reflexivo y calmado. Álvarez era meticulosa y eficiente, alguien que no permitía errores, y yo, el más novato del grupo, me preguntaba constantemente si encajaba en este equipo. Nos equipamos con trajes térmicos, linternas y armas, y salimos a la intemperie. El frío era tan intenso que parecía cortar la piel y el viento hacía que incluso caminar fuera una lucha constante. Seguimos la dirección de la señal hasta encontrar las primeras huellas en la nieve. Al principio pensamos que eran humanas, pero eran demasiado grandes, casi el doble del tamaño normal. Además, el peso necesario para dejar marcas tan profundas era increíble. Pero lo que más inquietaba era que las huellas eran frescas, alguien o algo había pasado por ahí no hacía mucho tiempo. No tiene sentido, murmuró Martínez, examinando las marcas. Si alguien tiene pies así de grandes, debería estar jugando en la NBA, no perdido aquí. Concéntrate, Martínez, gruñó Rivera. Seguiremos las huellas hasta saber qué está pasando. No me gusta que algo esté merodeando cerca de la base. Avanzamos durante horas, siguiendo el rastro que parecía interminable. Las huellas serpenteaban a través de la nieve, llevando a nuestro equipo a un terreno más accidentado. Cada paso que dábamos nos alejaba más de la base y la luz del día comenzaba a desvanecerse. Finalmente, llegamos a la base de un glaciar donde las huellas se detenían frente a una abertura oscura que parecía tallada en el hielo. La caverna era enorme, lo suficientemente grande como para que un camión pudiera atravesarla. Sin embargo, lo más extraño era el aire cálido que emanaba de su interior, un contraste perturbador con las temperaturas bajo cero del exterior. Esto no tiene sentido, dije, rompiendo el silencio. El calor aquí no es normal. ¿Es posible que haya algún tipo de actividad geotérmica? Álvarez se inclinó para medir la temperatura con uno de sus dispositivos. Está a más de 10 grados aquí dentro, dijo, ajustando sus lentes. Definitivamente no es natural para esta zona. Rivera, deberíamos ser cautelosos. Por eso estamos armados, respondió el sargento con tono seco. Martínez, tú vas primero. Vega, cuida la retaguardia. Álvarez, graba todo lo que puedas y tú, dijo señalándome, no pierdas de vista los alrededores. Nadie se separa del grupo. Entramos en fila,
nuestras linternas iluminando las paredes de hielo que parecían brillar con una luz tenue y azulada. La caverna tenía un silencio antinatural, como si el sonido mismo estuviera siendo absorbido por las paredes. Mientras avanzábamos, noté marcas en las paredes, líneas talladas que parecían dibujos antiguos, pero demasiado simétricos, demasiado precisos para ser obra de manos humanas primitivas. ¿Alguien más está viendo esto?, pregunté señalando las marcas. Son solo grietas en el hielo, respondió Martínez, aunque su voz sonaba menos segura de lo habitual. Pero yo sabía que no eran grietas, había un patrón, una intención en esas líneas. Quise insistir, pero antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un ruido. Era un crujido profundo, como si el hielo mismo se estuviera moviendo. Nos detuvimos de golpe, todos atentos. Rivera levantó una mano, indicándonos silencio. Entonces el ruido se escuchó de nuevo, esta vez más cerca. Era como un susurro bajo, seguido por un sonido húmedo, como algo arrastrándose. Sea lo que sea, no estamos solos, susurró Rivera con una expresión tensa. Sentí como el frío se metía en mis huesos, pero esta vez no era el clima, era el miedo. El zumbido seguía resonando en mis oídos mientras avanzábamos más adentro de la caverna. Mis dedos estaban entumecidos por el frío, aunque ahora el aire era tan cálido que una capa de sudor comenzaba a formarse bajo mi equipo térmico. Nadie decía nada, pero podía sentir el peso del miedo en cada paso. Cada sonido era amplificado por las paredes de hielo y el eco de nuestras pisadas parecía rebotar de formas extrañas, como si el túnel tuviera vida propia. Esto no es normal, dijo Álvarez en voz baja, rompiendo el silencio. Su respiración era rápida, casi nerviosa. Ella nunca se ponía así, era la más centrada de nosotros. El calor, las marcas, ese altar, esto no debería estar aquí. Nada en este lugar lo explica. Lo único que explica esto es que estamos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, respondió Rivera con la mandíbula apretada. Concentración. Lo importante es salir de aquí con vida. Vega, que iba cubriendo nuestra retaguardia, no dejaba de girar la cabeza. Podía escuchar cómo murmuraba por lo bajo, casi como si intentara convencerse de que todo estaba bien. Juro que sentí algo, repetía una y otra vez. El altar seguía emitiendo aquel zumbido grave, casi imperceptible pero que te calaba hasta los huesos. El objeto en el centro, aquel extraño huevo cubierto por una sustancia que parecía moverse bajo su superficie, estaba iluminado por un resplandor interno que pulsaba lentamente, como un latido. Cada vez que lo miraba, sentía una especie de mareo, como si algo en mi mente intentara procesarlo pero fallara. No lo toquen, dijo Rivera con un tono autoritario que dejaba claro que no estaba dispuesto a negociar. Sea lo que sea, no queremos provocar nada. Pero mientras hablábamos, un ruido nos hizo callar de golpe. Fue un sonido sordo, húmedo, como si algo viscoso se moviera por el suelo. Apuntamos nuestras linternas hacia el túnel por el que habíamos llegado y todos contuvimos la respiración. ¿Vieron eso?, preguntó Martínez con los ojos bien abiertos. ¿Qué cosa?, respondí, aunque mi corazón ya latía con fuerza. Algo se movió. Lo juro. Estaba ahí, dijo señalando hacia la oscuridad. Las linternas recorrieron las paredes del túnel, pero no había nada, solo sombras que parecían estirarse y encogerse con la luz. Rivera frunció el ceño y levantó una mano, indicándonos que nos quedáramos en silencio. Entonces lo escuchamos de nuevo, un ruido bajo, como un crujido, seguido de un arrastrar. Era más cercano esta vez y definitivamente no éramos nosotros. Formación cerrada, ordenó Rivera con una calma que apenas lograba disimular su tensión. Manténganse juntos y no bajen las armas. Nos apretamos en un círculo, con las linternas apuntando hacia todas las direcciones. El túnel se sentía más estrecho de repente, como si las paredes mismas se estuvieran acercando. Mi respiración era rápida y podía escuchar la de los demás, pesada y descontrolada. Que esto no es normal, dijo Vega en voz baja. Nada de esto es normal, ya lo sabemos, médico, respondió Rivera con irritación. Pero antes de que pudiera decir algo más, un grito desgarrador rompió el aire.
Algo me tocó. Martínez giró bruscamente, disparando su rifle hacia la oscuridad. Las balas rebotaron contra las paredes de hielo, llenando el espacio con un estruendo ensordecedor. «Baja el arma, Martínez», gritó Rivera agarrándolo del brazo. «No dispares sin confirmar el objetivo». Lo juro, lo sentí. Algo agarró mi brazo, frío como el hielo pero vivo. «Estaba ahí», insistió Martínez, su rostro pálido y sudoroso. Todos apuntamos nuestras linternas hacia donde él decía haber sentido el contacto, pero no había nada, solo el eco de su respiración y el latido constante del altar detrás de nosotros. «Tranquilízate», dijo Vega, intentando calmarlo. «Sea lo que sea, estamos juntos, nadie está solo». Pero mientras hablábamos, otro sonido emergió del túnel. Esta vez eran pasos. No uno ni dos, sino decenas de pasos, moviéndose en sincronía hacia nosotros desde la oscuridad. «¿Qué demonios es eso?», pregunté, mi voz temblando mientras ajustaba mi arma. «No importa qué sea», dijo Rivera con la mirada fija en el túnel. «Si viene hacia aquí, nos preparamos para enfrentarlo. Nadie pierde el control, ¿entendido?». Las linternas apuntaban hacia la entrada del túnel, pero no iluminaban nada más allá de unos pocos metros. Los pasos continuaban, cada vez más cercanos, y el sonido parecía llenarlo todo, resonando como si las paredes estuvieran amplificando cada movimiento. «Rivera, necesitamos salir de aquí», dijo Álvarez con un tono urgente. «Si corremos, nos exponemos», respondió Rivera. «Nos quedamos aquí, mantenemos la posición y evaluamos». Pero justo cuando terminaba de hablar, una figura apareció en el límite de nuestra visión. Era alta, más alta que cualquier humano, y su silueta era grotescamente alargada. No tenía un contorno claro, parecía cambiar con la luz, como si estuviera hecha de sombra y hielo al mismo tiempo. Martínez fue el primero en disparar, pero antes de que pudiéramos reaccionar, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. «Atrás, retrocedan al túnel principal», ordenó Rivera, su voz firme pero cargada de una tensión palpable. Nos giramos hacia el túnel por el que habíamos llegado, pero un ruido proveniente de esa dirección nos detuvo en seco. Era el mismo sonido de pasos, ahora viniendo desde atrás. Estábamos atrapados. El zumbido del altar se intensificó, casi como si reaccionara a nuestra presencia, y el sonido de los pasos se acercaba por ambos lados del túnel. Rivera tomó una decisión rápida. «Formación en círculo. Todos atentos. Disparen solo si tienen un blanco claro». El aire estaba cargado de tensión y sentí un sudor frío en mi espalda. Miré a mis compañeros y, aunque ninguno hablaba, podía ver el miedo en sus ojos. Martínez apretaba con fuerza su rifle, sus nudillos blancos por la presión. Álvarez, siempre tan metódica, revisaba nerviosamente su cámara, grabando cada segundo como si fuera a ser la única prueba de nuestra existencia. Vega murmuraba algo para sí mismo, quizás una oración, mientras Rivera se mantenía firme, aunque podía notar que incluso él estaba al límite. «Vienen por nosotros», susurré y nadie me contradijo. El túnel se llenó de un sonido nuevo, algo más profundo que los pasos. Era como un gruñido, pero no de un animal, sino algo más primitivo, más antiguo. Entonces lo vimos, desde la entrada principal del túnel apareció una figura. Pero esta vez no desapareció como antes. La criatura era enorme, más de 2 metros de altura, y su cuerpo parecía estar compuesto de una mezcla de hielo y carne. Su piel brillaba bajo nuestras linternas, translúcida y llena de venas negras que latían como si bombeasen algún tipo de líquido oscuro. Sus ojos, si es que se podían llamar así, eran 2 orbes negros que absorbían la luz, y de su boca colgaban dientes largos y afilados que goteaban una sustancia espesa y oscura. «Blanco a la vista», gritó Rivera, y todos abrimos fuego. El sonido de las balas rebotando contra las paredes de hielo fue ensordecedor. Vi cómo los disparos impactaban en la criatura, pero parecía que no le hacían daño. En lugar de caer, avanzó hacia nosotros con una lentitud aterradora, como si supiera que no podíamos detenerla. «No funciona», gritó Martínez, retrocediendo mientras vaciaba su cargador.
Apunten a las articulaciones, ordenó Rivera, buscando algún punto débil. Álvarez, mientras disparaba, se acercó al altar, apuntando su linterna al objeto extraño que reposaba en él. Esto tiene que estar relacionado, dijo con urgencia. Ese altar está conectado con lo que sea que sean estas cosas. Antes de que pudiera hacer algo más, otro sonido emergió detrás de nosotros. Me giré a tiempo para ver otra criatura salir del túnel opuesto. Esta era más pequeña, pero igual de grotesca, moviéndose en 4 patas con una rapidez inhumana. Su cuerpo parecía vibrar con cada movimiento, como si estuviera en un constante estado de transición entre sólido y líquido. «Estamos rodeados», gritó Vega, disparando hacia la nueva amenaza. El caos se desató. Rivera intentaba mantener la calma, gritando órdenes, pero las criaturas seguían avanzando, imparables. Una de ellas lanzó un grito agudo que me hizo cubrir mis oídos. Era un sonido tan penetrante que sentí como si mi cabeza estuviera a punto de estallar. «Tenemos que salir de aquí», gritó Álvarez. «No podemos dejar esto atrás», respondió Rivera, señalando el altar. «Sea lo que sea, si dejamos que estas cosas lleguen a la base, estaremos acabados. Martínez, prepárate para una carga explosiva». Martínez, con las manos temblorosas, sacó un pequeño paquete de explosivos de su mochila. «¿Quieres que lo volemos?» «No, ahora no», respondió Rivera. «Solo prepárala. Necesitamos tiempo». Intenté mantener mi posición, pero las criaturas seguían avanzando. Cada vez que disparaba, mi munición parecía solo irritarlas. Las criaturas se desintegraban en una nube de humo negro y luego volvían a unirse, disparándose nuevamente hasta formar una criatura diferente, más rápida y más letal. «Son imposibles de matar», grité, retrocediendo mientras apuntaba a lo que quedaba de una de ellas. Rivera apretó los dientes, su rostro mostrando una mezcla de frustración y desesperación. «Entonces no las matamos, las encerramos». «Álvarez, necesito esa grabación. Si salimos vivos, alguien debe saber lo que encontramos aquí», dijo Rivera. «No lo lograré si seguimos aquí», respondió ella, apuntando su cámara hacia las criaturas mientras disparaba con la otra mano. Las luces de nuestras linternas empezaron a parpadear, como si algo en la caverna estuviera afectando nuestro equipo. El zumbido del altar se intensificó hasta convertirse en un ruido casi ensordecedor, y las criaturas comenzaron a moverse con más agresividad. «Martínez, la carga, ahora», ordenó Rivera. Martínez colocó el explosivo cerca del altar, sus manos dolorosas mientras intentaba armarlo. «Solo necesito un minuto». «No tenemos un minuto», gritó Vega, disparando contra una de las criaturas que ya estaba demasiado cerca. Entonces, el altar emitió un destello de luz tan brillante que todos quedamos momentáneamente cegados. Escuché a alguien gritar y, cuando recuperé la visión, vi algo que me heló la sangre. El huevo en el altar estaba comenzando a abrirse. El huevo comenzó a abrirse con un crujido profundo, como si el hielo mismo se estuviera quebrando. Una sustancia negra, densa, como alquitrán, empezó a fluir desde su interior, extendiéndose por el altar y cayendo al suelo en gruesos hilos pegajosos. La caverna temblaba ligeramente y el zumbido se convirtió en un sonido grave que resonaba en mis huesos. «Lo que sea que está dentro no puede salir de aquí», gritó Rivera, su voz cortando el ruido como un cuchillo. Martínez seguía luchando con la carga explosiva. «Unos segundos más», dijo con los dientes apretados. Mientras tanto, las criaturas parecían entrar en un frenesí, moviéndose con mayor rapidez y rodeándonos por completo. Una de ellas se lanzó hacia Vega, quien apenas logró esquivarla. La criatura golpeó contra una pared de hielo, dejando una grieta profunda que se extendió como una telaraña. «No puedo seguir así», gritó Vega, retrocediendo mientras disparaba desesperadamente. «Cubre a Martínez», ordenó Rivera. Las balas seguían volando, pero nuestras municiones comenzaban a agotarse. Cada disparo era un acto de supervivencia, pero las criaturas parecían inagotables, regenerándose o multiplicándose con cada intento de detenerlas. De repente, Álvarez,
que estaba grabando frenéticamente todo lo que sucedía, gritó algo que apenas pude entender por el caos. La sustancia negra está reaccionando al calor. ¿Qué dijiste?, le pregunté, disparando contra una de las criaturas que se acercaba peligrosamente. El alquitrán, cuando toca nuestras linternas o las explosiones, parece evaporarse. Rivera captó la idea de inmediato. Concentren el fuego cerca del altar. Si la sustancia es vulnerable al calor, podemos usar eso para ganar tiempo. Todos apuntamos nuestras linternas y disparos hacia el altar. El calor de las balas y la luz comenzó a hacer que la sustancia negra burbujeara y se evaporara, obligándola a retroceder. Pero cada vez que retrocedía, otra ola de la misma sustancia salía del huevo, como si fuera interminable. «Esto no es suficiente», grité, recargando mi rifle con las manos temblorosas. Entonces, escuchamos un clic. «¡Listo!», exclamó Martínez, levantando la mirada mientras terminaba de armar la carga. «El temporizador está configurado para 2 minutos. Debemos movernos ahora». Rivera asintió rápidamente. «Todos al túnel principal, ya». Empezamos a movernos en formación cerrada, retrocediendo hacia la salida mientras las criaturas seguían acechándonos. La sustancia negra se extendía rápidamente por el suelo mientras corríamos. Vi cómo Álvarez tropezó y cayó al suelo, su cámara deslizándose fuera de su alcance. «Espera», grité, girándola del brazo y levantándola mientras ella extendía la mano para recuperar su cámara. «La evidencia. No podemos dejarla». «Vamos, rápido», la urgió Rivera y juntos corrimos hacia el túnel. La sustancia negra ya estaba alcanzándonos, moviéndose como un río oscuro que se arrastraba por el suelo y las paredes. Las criaturas parecían más agresivas, como si supieran que estábamos intentando destruir lo que protegían. Una de ellas saltó hacia nosotros, pero Rivera, con una precisión impresionante, le disparó en el momento justo, haciendo que se desplomara en el suelo. «¡Un minuto!», gritó Martínez, mirando su reloj mientras seguíamos avanzando. El temblor de la caverna se intensificó y pedazos de hielo comenzaron a caer desde el techo. Cada segundo parecía una eternidad, pero finalmente llegamos a la entrada del túnel. «Cubierto», ordenó Rivera, empujándonos mientras el reloj marcaba los últimos segundos. El sonido de la explosión fue ensordecedor. Una onda de calor nos golpeó y el suelo bajo nuestros pies pareció temblar con más fuerza que nunca. El túnel detrás de nosotros colapsó en una lluvia de hielo y rocas, sepultando el altar, las criaturas y todo lo que quedaba de aquella caverna. Por un momento, todo quedó en silencio. Solo nuestras respiraciones agitadas llenaban el aire y el frío del Ártico regresó, como si la caverna hubiera devorado el extraño calor que antes nos envolvía. «¿Lo logramos?», preguntó Álvarez, su voz temblorosa mientras sujetaba su cámara. Rivera no respondió de inmediato. Miró hacia el túnel derrumbado, luego hacia nosotros. «Por ahora. Pero esto no ha terminado. Necesitamos informar a la base y asegurarnos de que nadie más venga aquí». Nos quedamos en silencio, sabiendo que habíamos sobrevivido, pero también conscientes de que habíamos desenterrado algo que nunca debió ser descubierto. Pasamos las siguientes horas en silencio, apenas moviéndonos mientras aseguramos nuestro perímetro temporal cerca del túnel de entrada. Los restos de la explosión aún resonaban en nuestras cabezas, un recordatorio constante de lo cerca que habíamos estado de no salir de allí. Rivera vigilaba nuestro entorno con una calma que no correspondía con la situación. Parecía estar procesando todo lo que habíamos visto y experimentado. «Este maldito lugar», murmuró, mirando hacia el túnel colapsado que había sido nuestra única vía de escape. «No puedo creer que hayamos encontrado algo así en el Ártico. No es posible». «Lo creas o no, estamos aquí», dije, intentando mantener mi voz firme mientras observaba las sombras que se alargaban entre las rocas. «Y tenemos que salir de aquí antes de que las cosas cambien». Martínez, sentado al otro lado del fuego improvisado, parecía perdido en sus pensamientos. Este lugar, esas criaturas, era como si estuvieran esperando por nosotros. Como si supieran que íbamos a llegar. «Quizás lo sabían»,
intervino Álvarez con su tono de siempre, más lógico que el resto de nosotros. Ese huevo, las marcas en la caverna, parecen predestinadas a esto. Es como si el lugar hubiera estado preparado para recibirnos. Vega se levantó de un salto, mirando hacia el túnel. No quiero volver allí. No después de todo esto. Todos estamos de acuerdo, dijo Rivera. Pero tenemos que reportar esto e informar a la base de lo que hemos encontrado. Este es el tipo de amenaza que la humanidad no puede ignorar. El zumbido del altar seguía resonando en mi cabeza, la sensación de haber escapado de algo demasiado grande era opresiva. Rivera dio una orden firme. Nos movemos en 2 grupos. Yo y Álvarez tomaremos el túnel principal. Ustedes 2, Martínez y Vega, van a comprobar el túnel lateral. No queremos que algo más nos atrape. ¿Y qué pasa si, así nos encontramos con más de esas cosas? Pregunté, sacando las baterías de mi equipo para cambiarlas. Entonces peleamos, respondió Rivera con dureza. Si esas cosas siguen ahí, tenemos que enfrentarlas. Nos preparamos para partir en grupos. Álvarez se acercó a mí, entregándome su cámara de grabación. Necesitamos que el mundo vea lo que encontramos aquí. No podemos dejar que se pierda. Haré lo que pueda para sacarlo de aquí, respondí con un nudo en el estómago. Gracias, dijo y me dio un débil golpe en el brazo. Espero que no sea en vano. El grupo de Rivera se movió primero, con Álvarez a la cabeza, cámara lista. Caminamos despacio, siguiendo las huellas de nuestras linternas. El túnel principal era angosto y oscuro, lleno de estalactitas de hielo que goteaban agua sucia sobre nuestras cabezas. Podía ver la tensión en los hombros de Rivera y Álvarez, cada ruido de fondo los hacía tensarse como cuerdas de un violín. ¿Lo ves?, dijo Rivera de repente, señalando unas marcas extrañas en las paredes del túnel. Eran símbolos grabados en el hielo que parecían formar un patrón inentendible. Estas no son marcas hechas por humanos. Son antiguos, musité, acercándome para observarlas mejor. Casi como algo de una cultura que nunca debimos haber conocido. Es exactamente lo que pensé, respondió Rivera y continuó avanzando. ¿Qué están tratando de decirnos? ¿Qué hay más allá de estas marcas? Llegamos al final del túnel principal, donde el frío parecía estar más intenso que en cualquier otro lugar de la caverna. Frente a nosotros había una puerta de hielo, una estructura que no parecía natural. Las marcas en las paredes rodeaban esta puerta como un laberinto, como si formaran un campo de protección alrededor de algo dentro. Álvarez sacó su cámara y comenzó a grabar de nuevo. ¿Listos?, preguntó Rivera, su voz baja pero segura. Asentí, apuntando mi linterna hacia las marcas. Vamos a ver qué esconden. Con un empuje, Rivera abrió la puerta de hielo. El sonido de crujido resonó en la caverna y una ráfaga de aire frío nos golpeó, como si el lugar tratara de advertirnos que no debíamos seguir. Pasamos por la puerta y entramos en una cámara aún más oscura. El aire, cargado con un olor metálico y a humedad. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Rivera, mirando alrededor de la cámara. La cámara estaba llena de estatuas de hielo, figuras alargadas y deformes que parecían formar un círculo alrededor de algo en el centro. Álvarez encendió su linterna en el centro de la cámara y todos nos acercamos para ver. Era una especie de altar, similar al que habíamos visto antes, pero mucho más grande. Esto no es natural, dijo su voz, un susurro. ¿Cómo se supone que vamos a destruir algo como esto? Necesitamos la carga explosiva, respondí, mirando el equipo en mi mochila. Si esto es lo que creemos, entonces no tenemos otra opción. Martínez y Vega se unieron a nosotros en la cámara, mirando las figuras de hielo con una mezcla de desconcierto y miedo. Son como guardianes, murmuró Martínez, examinando las facciones distorsionadas de las estatuas. Y no tenemos idea de para qué. Guardianes, agregó Vega, su voz temblando. Eso es lo que vamos a averiguar, dijo Rivera, caminando hacia el altar. Las figuras de hielo parecían seguir sus movimientos, pero no reaccionaron de ninguna otra forma. Este lugar, estos no son humanos, murmuró Álvarez,
enfocando la cámara en las estatuas. No tienen rostros, solo líneas, formas, como si fueran un mensaje en código. Rivera asintió, sus ojos recorriendo las marcas en las paredes y las estatuas. Es un mensaje, pero no uno que podamos entender fácilmente. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté, mirando el altar que brillaba débilmente en el centro de la cámara. Esperamos encontrar la respuesta aquí. No, respondió Rivera, nosotros creamos la respuesta. Preparen la carga. Vamos a destruir esto antes de que se expanda por todo el mundo. Nos preparamos para lo que parecía ser la última batalla. Rivera inspeccionó la carga explosiva, verificando que todo estuviera en su lugar antes de activarla. Esto va a ser grande, dijo, su voz llena de determinación. Prepárense para correr. Martínez y Vega se colocaron a mi lado, listos con sus rifles, mientras Álvarez mantenía la cámara grabando todo. Este es nuestro momento, dijo Rivera, su voz baja pero resonante. La última línea de defensa entre el maldito Ártico y el resto del mundo. El altar en el centro de la cámara emitía un resplandor tenebroso, como si tuviera vida propia. Podía sentir la energía en el aire, cada fibra de mi ser vibrando al unísono con las marcas en las paredes y el suelo. Esto es más grande de lo que imaginamos, dije casi para mí mismo. Es hora de terminarlo, replicó Rivera, ajustando su equipo. Martínez, prepárate para activar la carga. Vega, cubre nuestras espaldas. Martínez asintió con una concentración intensa, listo para hacerlo explotar. Álvarez acercó la cámara al altar, capturando cada detalle antes de que todo cambiara. Esta es nuestra única oportunidad de contarles al mundo sobre esto. No podemos fallar. Tenemos que hacerlo, dije, agarrando con fuerza mi rifle. Si no destruimos esto ahora, todo el mundo está en peligro. Con un gesto firme, Rivera presionó un botón en su equipo y la carga comenzó a parpadear. Cuenta atrás, 3, 2, 1. La explosión fue como el fin del mundo. La energía liberada sacudió la caverna como un terremoto, las paredes vibraron y el sonido resonó en nuestros oídos. La luz del altar parpadeó varias veces antes de apagarse de golpe, dejando todo en completa oscuridad. «Vámonos», gritó Rivera y empezamos a correr en dirección contraria a la explosión. La caverna temblaba y podía sentir como si el mundo entero estuviera a punto de colapsar sobre nosotros. Cada paso era una lucha contra el frío y la niebla que llenaba el túnel. «Martínez, activa la carga secundaria», ordenó Rivera mientras corríamos. «Necesitamos que esta cosa no se levante de nuevo». Martínez presionó un segundo botón y otra explosión resonó en el túnel, esta más fuerte y más cercana. La caverna se iluminó por un momento, permitiéndonos ver las sombras de las criaturas en la distancia, atrapadas por la explosión o simplemente moviéndose rápidamente hacia nosotros. «Rápido, rápido», gritó Rivera. Mientras nos acercábamos a la salida, el túnel se desmoronaba a nuestro alrededor, grandes pedazos de hielo y roca cayendo por todas partes. La explosión había abierto grietas en las paredes y el aire frío entraba en ráfagas, como si el túnel estuviera respirando. «Ahí está la salida», dijo Vega, señalando la luz débil al final del túnel. Finalmente, salimos de la caverna, respirando el aire fresco y frío del exterior. La tormenta ártica había aumentado su intensidad, el viento soplaba en ráfagas heladas, pero estábamos fuera. Miré hacia atrás, viendo la cueva oscura en el horizonte y vi la luz de las explosiones reflejándose en las rocas. «Lo hicimos», dijo Rivera, aliviado, pero con un tono de preocupación en su voz. «Lo logramos», Martínez, aún tembloroso, asintió. «Solo espero que eso sea suficiente para detenerlo». Vega miró el cielo, su expresión sombría. «No sabemos qué dejamos atrás, pero al menos por ahora, estamos a salvo». Álvarez sacó su cámara y la apagó. «Vamos a informar. Al menos esto será registrado. El mundo debe saber lo que encontramos aquí». Nos agrupamos, la tormenta azotándonos con fuerza y comenzamos a movernos hacia la base más cercana. Cada uno de nosotros con nuestras propias preocupaciones y pensamientos.
No había tiempo para descansar ni procesar todo lo que había sucedido. La supervivencia era ahora nuestra única misión. Lo que sea que esté debajo de la superficie en estas montañas, no está muerto, dijo Rivera, mirando las montañas cubiertas de nieve a lo lejos. Solo dormido, y ahora sabemos que no puede quedar así. Esto no ha terminado, respondí, mirando hacia adelante. Vamos a tener que volver, dijo Rivera, su voz un murmullo casi inaudible por el rugido del viento. Y cuando lo hagamos, será diferente. Ahora sabemos que no estamos solos aquí. Todos asintieron, entendiendo las implicaciones de lo que habíamos encontrado y lo que aún teníamos por hacer. El Ártico, su silencio eterno roto por nuestras huellas, guardaba secretos más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar, y aunque habíamos ganado esta batalla, la guerra aún no había terminado.